Muy buenos días, iglesia amada del Señor. Un gusto de poder saludar en esta mañana. Pues bien, seguimos con nuestro estudio del libro de los Hechos. A mí me toca hoy compartir el capítulo 12. Y vamos a leer Hechos capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Yo me quiero detener en este pasaje, en este versículo 5, porque quiero enfocar en esta mañana esta reflexión acerca de la importancia de la oración. Vemos en este pasaje, en estos tiempos, la iglesia primitiva estaba creciendo. Dios estaba haciendo maravillas, Dios estaba haciendo grandes cosas, y eso no le agradó a los políticos. Esta vez fueron los políticos, no fueron los religiosos. Entonces vemos en el versículo que hemos leído que el rey Herodes mató a espada a Jacobo y lo metió en la cárcel a Pedro. Quería detener la obra del Señor, pero nosotros sabemos que la obra del Señor es imposible que se detenga. Vemos aquí en el versículo 5, dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Qué importancia? Aquí vemos la importancia de la oración, mis hermanos. Que cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros nos ponemos en unidad y oramos al Señor, Dios envía respuesta. Así que, hermano, yo en estos tiempos que estamos pasando, esta situación es un poco difícil, en estos tiempos que estamos encerrados a nuestro hogar, yo le animo, hermanos, que no te desanime, que siga orando, que siga clamando, que nuestro Dios está atento a la oración de su pueblo. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Así que, hermanos, yo te animo. Vemos a través de la Escritura que la oración oraba sin cesar. Y vemos de qué manera Dios lo sacó a Pedro de la cárcel. Vemos de qué manera Dios envió un ángel. Y dice la Escritura más arriba en el versículo que Pedro estaba, en el versículo 6, Pedro estaba durmiendo cuando llegó el ángel y lo despertó. Qué confianza tenía Pedro. Estaba descansando en el Señor. A pesar de que él sabía lo que le esperaba al día siguiente, él no se preocupó. Él estaba ahí descansando. Tenemos que descansar en el Señor en estos tiempos, hermano. En estos tiempos difíciles. Pedro estaba pasando un momento difícil. Estaba en la cárcel. Pero él descansó en el Señor. Por eso el mismo Pedro escribió en primera de Pedro capítulo 5. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Dios no nos desampara, hermano. Él nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Debemos confiar en la palabra de nuestro Dios. Debemos confiar en su promesa. Y cuando oramos, debemos orar conforme a su voluntad. Conforme a lo que a Él le agrada, no conforme a nuestra necesidad. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a traerle a Dios tantas peticiones, egocéntrico. Y muchas veces hasta le exigimos a nuestro Dios. En estos días yo estuve compartiendo con mi hermana, una hermana le está diciendo que he cambiado mi manera de orar. He dejado de lado las oraciones egocéntricas.
y he comenzado a orar conforme a la voluntad del Señor. Y cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él está dispuesto. En 1 Juan capítulo 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él oye. Él oye, hermano, cuando nosotros oramos. Nosotros, hermano, le tocamos el corazón de Dios cuando oramos conforme a su voluntad. Así que, iglesia, ánimos, no te desanimes, sigamos orando. Vemos en el versículo 12, cuando Pedro llegó a la casa de María, multitud de nuestros hermanos estaban ahí. Fíjate, habrá sido alta hora de la noche, estaban haciendo vigilia, estaban orando. Y la oración de ellos fue que Dios permitió que enviara un ángel para librarlo de la cárcel, de las manos de Herodes. Dios te va a librar de la mano de tu enemigo. Dios te va a librar en estos tiempos de esta pandemia. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros confiamos en Él. Tenemos que confiar en estos tiempos. Tenemos que sacar algo positivo de lo que estamos viviendo. Dios es nuestra fortaleza. Él está a favor nuestra. La Biblia dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos los encargados, los responsables de orar, de demostrarle al mundo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede cambiar la situación difícil por una situación agradable. Así que, hermano, yo le animo. El Salmo 107, versículo 19 dice: clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Claro, hermano, no, en estos tiempos que está la gente afligido, vamos a clamar y Dios nos va a librar. Dios va a enviar respuesta, Dios va a enviar ángeles que nos guarde, que nos libre, a nuestra familia, a nuestros hermanos que están en los hospitales, enfermos. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios por los que están enfermos en el hospital, en el mundo entero, por los médicos. Fíjate en el versículo 20 del mismo capítulo, Salmo 107 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de toda su ruina. Dios envía respuesta cuando hay un pueblo que le clama, cuando hay un pueblo que confía en Él, cuando hay un pueblo que le busca de todo corazón. Así que, hermano, le dejo yo con estos pensamientos, hermano. Agárrate del Señor. Es tiempo que te agarres del Señor. Dios te bendiga. Ánimo.